aproximación a la guerra en el siglo XX, eso haré yo, y luego tú te ocuparás ya en concreto de la Segunda Guerra Mundial. Yo quería hacer, así que si me lo permitís me voy a adelantar, porque yo lo que quería hacer es un recorrido muy rápido y sobre todo visual de la guerra en el siglo XX. Lo mismo es decir armas que guerra. El siglo XX es siglo de la barbarie, porque realmente el siglo XX fue un siglo muy importante, hubo muchos avances de todo tipo, pero no hay que olvidar que fue un siglo realmente de la barbarie, porque hubo una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial y en todo el mundo, en la segunda mitad, después de la Segunda Guerra Mundial, guerras por todos sitios, las guerras de descolonización, pero en la misma Europa, a finales del siglo, también en los Balcanes hubo unas guerras importantes. Bien, voy a hacer una introducción rápida, vamos a ver 5 iconos de la guerra, de los que los que controlan las guerras no quieren que veamos para no criticar esas guerras. Junto a las guerras hay movimientos pacifistas también, veremos algo de esto, muy poco. Brevemente de guerra e imperialismo, guerra, muerte y desolación, que es lo que traen todas las guerras, guerra y destrucción, guerra y refugiados, no solo ahora, lo decía al periodista, ahora estamos asistiendo a una verdadera vergüenza con el tema de los refugiados, pero esto ha sido frecuente en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no hablemos de nuestra última guerra civil, con los 400.000, 500.000 refugiados en Francia que son internados en campos de concentración realmente en Francia para luego ir a América y otros. Y una conclusión. En la introducción, ¿qué podemos ver? Pues a mí me parecía que unas frases que hablan de la guerra siempre ha sido condenada, la guerra siempre en la historia de la humanidad ha estado presente, pero hay una serie de frases que yo creo que nos hacen pensar en este tema. Lo mismo es decir armas que guerra. Es el título de la conferencia. ¿Por qué este título? Porque estamos en el año de Cervantes y es una frase del Quijote. Lo mismo es decir armas que guerra. Por tanto, el armamentismo lleva muchas veces a la guerra. Aquello que decían los militares de si quieres la paz, prepárate para la guerra, muchísimas veces es mentira o no es cierto. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Esto, ¿quién pensáis que lo decía? Pues lo decía un pacifista empedernido, Gandhi. Una era construye ciudades, una hora las destruye, decía Séneca. La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa. Erasmo de Róterdam. La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona. Si el siglo XX es el siglo de la barbarie, en lo que llevamos del siglo XXI podemos decir que sigue existiendo esa barbarie, pero más sofisticada, con drones que ya sin tripulantes bombardean y muchas veces se equivocan, a veces matan al que quieren, otras veces matan a 20 que pasaban por allí. Se ha perfeccionado la barbarie, decía Voltaire. El patriotismo es el huevo de donde nacen las guerras. 19, nacionalismo. Esto es así, pensemos. Maupassant. Cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los que mueren. Esta es otra vertiente de las guerras. Decía Sartre, un hombre, cualquier hombre, vale más que una bandera, cualquier bandera. Decía Eduardo Chillida. La guerra es una masacre de gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen, pero no se masacran. Bien, yo creo que con esto tenemos un marco para ver que históricamente ha habido una crítica importante a la guerra y que, a pesar de esa crítica de determinados sectores, ha habido enfrentamientos bélicos con mucha frecuencia. A mí me parece que, viendo las viñetas del Roto, podemos tener una aproximación a la guerra magnífica. El Roto, Rábago, sabéis que colabora no sé por cuánto tiempo con el país, de momento se mantiene. Huimos de nuestras guerras
que en su origen fueron vuestras. La viñeta del 2 de septiembre del 2015. Una imagen vale más que 1000 ahogados. Fue cuando empezamos a tomar conciencia en Europa de los refugiados, pero fue una falsa alarma porque hemos visto después lo que ha venido en el tema de los refugiados. El 18 de septiembre, ¿pero qué pasa en Siria? No hagas preguntas, no sea que estemos allí vendiendo armas. Escribía el roto, es magnífico. ¿De qué sirve que nos ocupemos de los que huyen si nadie se ocupa de lo que les obliga a huir? O esta, también de septiembre, creo que hay unas mareas migratorias fabulosas, lo veis perfectamente. Valores universales son aquellos que se ajustan a los nuestros. Decía en octubre, el 6 de octubre, el roto. De allí a donde enviéis armas, recibiréis refugiados. Porque ¿quién está vendiendo las armas a estos países en conflicto? Rusia, China, Estados Unidos, Francia, España. De allí donde enviéis armas, recibiréis refugiados. O los días pares les arrojaremos bombas y los impares les suministraremos armas. O sea, hipocresía tan tremenda que tenemos en la actualidad. En el siglo XX hay iconos de la guerra. Yo he seleccionado 5 que me parece que son muy importantes. Desde luego, la muerte del miliciano republicano Federico Borrell García. Ahora ya se sabe, antes no se sabía, que se había sido un montaje de Robert Capa o no. Magnum es una agencia de fotos muy importante, podéis visitarla y si no es para hacer negocio, se pueden descargar las fotografías. Si no, hay que pagar, lógicamente, Magnum. Solo hay una fotógrafa española en Magnum, que es Cristina García Rodero, que es de Puerto Llano. Solo ella. Estaba Capa, hay una serie de fotógrafos y la página, aunque busquéis en Magnum, va a salir. Desde luego, este es otro icono de la guerra, es impresionante, el Guernica de Picasso para la exposición de París de 1937, y este del asesinato de un joven del Vietcong, de Eddie Adams, de la Associated Press de 1968. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, parecía imposible, pero realmente perdió la guerra de Vietnam, y la perdió en gran parte porque en todo el mundo hubo unas movilizaciones muy importantes, empezando por el propio Estados Unidos, contra esa guerra. Y para que esas movilizaciones se desarrollaran fue muy importante una serie de mensajes, fueron importantes mensajes icónicos que trasladaban fotografías como esta. Realmente coger al tío sin juicio y sin nada, pegarle un tiro en la calle, y que además había un fotógrafo que recogiera la escena, pues luego ya hemos sabido, después de la guerra, todos los bombardeos con napalm. Por ejemplo, otra imagen que dio la vuelta al mundo en su momento y era efectivamente el resultado de un bombardeo con napalm, los niños huyendo. Luego ya hemos sabido todas las barbaridades de aquella guerra, pero claro, de ahí aprendieron los estadounidenses que no podían dar estas coartadas, y por eso las guerras del Golfo, pues los periodistas iban con el ejército, los periodistas solo podían hacer las fotografías que les dejaban, a veces ellos mismos, este es en la cárcel de Abu Ghraib, hacían fotografías de las barbaridades que estaban cometiendo, pero no eran de periodistas, eran unas fotografías que partían del mismo ejército estadounidense en Irak, en este caso. Claro, son 5 iconos que nos pueden ayudar a ver ese mundo de barbarie. ¿Ha habido pacifismo? Sí. Claro, si partimos de la idea que en las guerras los que mueren son los pobres, nuestra guerra de Cuba, por ejemplo, ¿quién iba a la guerra? El que no podía pagar las 1.500 pesetas que costaba evadirse del ejército. ¿Y quién no podía pagar? Pues los chicos, fundamentalmente, de los ámbitos rurales. Son los que iban fundamentalmente.
parte de los mandos del ejército. Y claro, ese movimiento obrero era en esencia y desde el principio pacifista. Desde la época de la Primera Internacional, una de las características del movimiento obrero es, ahí tenéis a Marx y a Engels, el pacifismo. Pacifismo que se va a mantener hasta la Primera Guerra Mundial, pero amigos, llega la Primera Guerra Mundial y los obreros tienen necesariamente, o por patriotismo, por propaganda, que tomar partido, y resulta que unos obreros franceses están disparando en definitiva contra unos obreros alemanes, etcétera, etcétera. Este es un libro que ha salido hace relativamente poco, la Primera Guerra Mundial en color, y aquí tenemos a unos de esos obreros. A partir de este momento el pacifismo lo tiene complicado. En esa época de entreguerras, tanto la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero ese pacifismo va a florecer de manera importante con la guerra de Vietnam. Aquí tenemos otra fotografía de la agencia Magnum también del año 67 de una manifestación. Me ha salido bien lo de florecer, ¿verdad? Con la flor que hay en la fotografía, con esta imagen de una manifestación contra la guerra de Vietnam y los soldados con los fusiles. Hay toda una serie de manifestaciones de pacifismo. Esta fue muy famosa también en su momento. Estamos en la época, bueno, hippie, hay muchas más cosas en los años 60 que no voy a analizar ahora, festivales también contra la guerra y frases muy en sintonía con ese momento como esta: bombardear para la paz es lo mismo que joder para la virginidad, en una protesta contra la guerra de Vietnam. Bien, hay toda una serie de movimientos en contra de la guerra que se van a incrementar con las guerras del Golfo, sobre todo con la de 2003. Por todo el mundo va a haber manifestaciones contra esa guerra. Estamos en 2003, va a la Segunda Guerra del Golfo. Antes de que comience va a haber manifestaciones, no se va a lograr parar la guerra, el conflicto, pero mirad, aquí tenéis en Ámsterdam, en Atenas, en Berlín, por todos sitios realmente unas manifestaciones muy importantes. En Londres, aquí tenemos la de Madrid, también en 2003, en la Puerta del Sol, o la de Moscú, Nueva York, París, Ramallah o Roma. A pesar de todas estas manifestaciones, invadieron Irak y comenzó, ya antes con Afganistán había empezado, un periodo que realmente ha desestabilizado al Oriente Medio y no ha hecho nada más que generar muertes, refugiados. ¿Por qué? Pues para eso hay que hablar de guerra e imperialismo. Yo creo que no se puede separar la guerra de los intereses económicos. Durante el siglo XVI, XVII, XVIII, el antiguo régimen, se habla de colonialismo, es el control de unos territorios por parte de una metrópoli que busca extraer de esos territorios una riqueza determinada. Estamos en una fase del capitalismo importante que, siguiendo o no a Lenin, va a desembocar en un imperialismo. Es una fase superior del capitalismo, decía él, y de ahí a un neocolonialismo que va a tener su momento de descolonización, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que no puedo detenerme ahora, para de los años 70, una nueva fase del capitalismo, el neoliberalismo, que ponen en marcha por una parte Reagan en Estados Unidos y por otra parte Margaret Thatcher. Pueden en los 70, finales de los 70, ponerlo en marcha, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial unos grupos ideológicos están diseñando cómo va a ser ese neoliberalismo que hoy todavía tenemos en casi todo el mundo.
para llegar a la globalización, que puede tener aspectos positivos, pero que ante el descrédito de términos como colonialismo y como imperialismo, se cambia la palabra, aparte de cuestiones buenas que puede tener la globalización, por la de globalización, pero que en gran medida puede significar lo mismo. Yo creo que vamos a entender mucho mejor el tema del imperialismo si oímos a Fakoly una canción de 2004. Él es de una tribu africana, de esas que se partieron con tiralíneas, los europeos partieron con tiralíneas, y la canta con paranoia, desde mi época, ya vosotros estáis vosotras por otros cantantes, y en otra disyuntiva, derivadas. Hay que tener en cuenta que, sobre todo desde la Guerra Civil Española, los civiles van a sufrir tanto o más que los militares. En la Segunda Guerra Mundial, entre 40 y 60 millones, no se sabe, hay cifras para todos los gustos, más muertos civiles que militares, y entre ellos, tú lo decías antes al periodista, más de 20 millones de militares soviéticos y 10 de civiles. Efectivamente, quien pone los muertos en la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente son los soviéticos. Entre ellos 12 millones de no combatientes asesinados por los nazis en territorios ocupados, aunque haya gente que niegue esta cuestión. Bien, pero en la llamada Era de la Paz, desde 1946 al 2000, para Europa fundamentalmente, hay en torno a 22 millones de muertos en conflictos en todo el mundo y más de 40 millones de desplazados. Repito, en lo que se llama Era de la Paz 46-2000, según datos que aportaba Eduardo Galeano, un historiador, periodista, pero bien documentado. En este gráfico se puede ver todos esos conflictos del siglo XX, de la guerra, bueno, que fue tremenda, la del 4-7 en Sudáfrica, Camboya, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, muertos, barbarie, en definitiva, entonces, guerra y destrucción. Qué malos son los del Estado Islámico. El 1 del 9 del 2015, esta es la fotografía que sacaba en su edición digital la BBC de Londres, con las ruinas de Palmira antes y después de que el ejército del Estado Islámico, del ISIS, llegaran a Palmira, que por cierto, como sabéis, han reconquistado las tropas sirias de Al-Assad. Bien, malos. Pues Fernando Báez, un historiador venezolano que ha hecho la historia y la nueva historia de la destrucción de libros, nos muestra algunas lindezas de maldades. En 1873 en Estados Unidos se crea una sociedad que ha destruido toneladas de libros desde ese año durante el siglo XX o para la supresión del vicio en Estados Unidos. Aquí tenemos la biblioteca de la Universidad Católica de Lovaina bombardeada deliberadamente por las tropas alemanas en la Primera Guerra Mundial, alrededor de 300.000 libros, unos 1.000 incunables, etc. Aquí tenemos la Catedral de Reims, también bombardeada en el 17 por tropas alemanas. Aquí tenemos el 10 de mayo del 33, la famosa quema de libros por los nazis en Berlín. Allí hay un monumento enfrente a la Universidad de Humboldt que recuerda esta efeméride realmente impresionante. Pero bueno, en Salzburgo, en el 38 o en el 39 en España, no he encontrado ninguna fotografía, no sé si las habrá, pero en España se quemaron muchos libros en la guerra y después de la guerra, muchos libros, muchas pilas se hicieron en España de libros, evidentemente, los que consideraban peligrosos para el régimen. O la destrucción de Dresde en 1945 por parte de los aliados, sin ningún valor estratégico ni militar, nada. Ciudad destruida, 20.000 muertos, toda la ciudad destruida, no había valor militar ninguno. Era el castigo por el castigo, la destrucción por la destrucción. Esta es otra fotografía de Dresde, hecha en el 46, o la quema de libros en Argentina.
o la quema de libros en el Chile de Pinochet, o la destrucción de la biblioteca de Sarajevo por fuerzas bosnias. Es decir, que destrucción es sinónimo de guerra también, y el tema cultural hay que borrar, intentar borrar o castigar identidades. La destrucción de la biblioteca de Bagdad en 2003 por la invasión de Estados Unidos fue también muy importante, y hay elementos históricos, documentales, etcétera, circulando por todo el mundo después de la invasión de Bagdad por las tropas. Guerra y refugiados, voy a ir terminando. En la Primera Guerra Mundial, entre 4 y 5 millones de refugiados, de desplazados. La cifra de Horvath, 4 o 5 millones, puede ser 6 perfectamente. O en la Segunda Guerra Mundial, en mayo del 45, cuando terminó, había unos 40 millones de personas desarraigadas. Pero vamos, la descolonización de la India en 1947 creó 15 millones de refugiados. Solo la descolonización de la India. Y en la era de la paz, 22 millones de muertos, como he dicho antes, y más de 40 millones de desplazados en todo el mundo. Y eso sigue en el siglo XXI. Aquí tenemos datos de ACNUR, como en 2005 había unos 37 millones de personas desplazadas, refugiadas, repito, en 2005, y que ha ido aumentando durante los años del siglo hasta llegar en 2014, datos de 2015 no he visto, lo sabrá seguramente de ACNUR, que son unos 60 millones de desplazados. Aquí ya tenemos, creo que eran 20 en España, 20, el Papa se ha llevado 9, en Alemania hay algunos más, en Líbano hay 1 millón y pico, en Líbano, en Jordania hay otro millón, en Turquía hay 2 millones, etc. 60 millones de desplazados. Aquí tenéis un mapa que muestra según ACNUR, Turquía 1.800.000, Líbano 1 millón y pico, norte de África, Egipto, Jordania, etcétera, etcétera. Las corrientes que siguen, ahora detenidas, como sabéis, en Grecia, ya le hemos pagado a Turquía un precio para que corte ese flujo. Y una conclusión. Decía Miloš Zeman, presidente de la República Checa, que la actual ola de migración es consecuencia de la loca idea de intervenir en Irak, esas manifestaciones en 2003, donde presuntamente había armas de destrucción masiva, pero al final no se encontró nada. Más tarde se decidió restaurar el orden en Libia y después en Siria, decía el presidente de la República Checa. Estas acciones impulsaron el surgimiento de regímenes terroristas que a su vez provocaron un flujo incontrolable de inmigrantes ilegales. La culpa no solo es de Estados Unidos, y de eso no se habla, pues algunos países de la UE también coordinaron sus acciones contra Libia. Permitidme una cuestión personal. Yo era de Amnistía Internacional y con la guerra de Libia me di de baja de Amnistía Internacional después de comunicárselo y decir que me parecía una vergüenza que criticaran a las tropas de Gaddafi y a las tropas contrarias a Gaddafi y que no criticaran Amnistía Internacional los bombardeos que estaban haciendo sobre Libia. No sé, lo paso a la sección correspondiente, pero realmente yo entonces me di de baja de Amnistía Internacional. Esta es una idea, no se repite mucho en Europa, pero creo que hay que asumir las culpas que tenemos. Y no hay que olvidar que Estados Unidos financió y perteneció a talibanes para derrocar al único presidente de toda la historia de Afganistán que sacó durante un breve periodo a su país de la Edad Media. Que la OTAN destruyó Irak, el país árabe más desarrollado y más laico, no hay que olvidarlo, el más desarrollado, el más laico. Que la OTAN destruyó Libia, el país con el índice de desarrollo humano más elevado de toda África. Que Estados Unidos y Europa dieron alas a la guerra en Siria para llegar a la situación actual. Seguimos en ella. Que todos los partidos socialdemócratas europeos están apoyando la guerra entre bueno. Habrá distintas opiniones en lo que dice Petras, pero ya sabéis que Petras es Petras. Incluso otros sectores de la izquierda están apoyando esas guerras. El caso de Santiago Albarrico, Rebelión y Podemos. También Santiago Albarrico tiene una idea. En fin, bueno, ahí ese es un tema
muy debatido, como sabéis, en la propia izquierda, y en la izquierda no hay unanimidad, lejos quedan esas ideas pacifistas del movimiento obrero. Finalmente, para reflexionar, tres textos. Toda acción provoca reacciones, la violencia siempre regresa, solo zarpas y espinos nacen en el lugar donde acampan los ejércitos. La guerra llama al hambre. Quien se deleita en la conquista se deleita en el dolor humano. Los que matan en la guerra deberían celebrar cada conquista con un funeral. Decía Lao Tse en el siglo VI a.C. Si las personas realmente supieran la verdad, la guerra terminaría mañana. Pero está claro, ellos no lo saben y no lo pueden saber. El primer ministro británico, el editor de Guardian, en el auge de la Primera Guerra Mundial. O, durante la Primera Guerra Mundial, y este es un dato escalofriante, el 10% de todas las bajas eran civiles. Durante la Segunda Guerra Mundial, ese número de muertos de civiles se elevó al 50%. Durante la Guerra de Vietnam, el 70% de las bajas eran civiles. En la Guerra de Irak, los civiles representan más del 90% de todas las muertes. Muchas gracias.